revelado, el asombroso secreto que resucita a su hija, hasta que el ataúd comienza a temblar en el pequeño pueblo de San Antonio, el silencio era ensordecedor. Miguel, un campesino de manos callosas y corazón noble, había perdido su mayor tesoro, su adorada hija Sofía. La tragedia había llegado sin aviso, como una tormenta oscura que arrasó con toda esperanza. Un accidente cruel había tomado su vida, y desde entonces, la tristeza se había aferrado a Miguel como un león hambriento. Todos los días, al caer el sol, él se sentaba junto al atado de flores que decoraba el lugar donde su pequeña solía jugar, incapaz de concebir un mundo sin la risa de Sofía. La comunidad, que antes lo admiraba por su dedicación, comenzó a observarlo con ojos de preocupación. Los murmullos crecieron en el aire como el viento en la sierra, y algunos comentaban que Miguel se había vuelto un hombre extraño, consumido por la pena. Pero Carla, su esposa fiel, siempre a su lado, lo abrazaba cada noche. La vida sigue, amor mío, le decía con lágrimas en los ojos, mientras él la miraba con un vacío que solo el dolor podría entender. Una noche, mientras la luna iluminaba su hogar, Miguel recordó las historias que su abuela le contaba cuando era niño. Una leyenda olvidada aterrizó en su mente, un antiguo ritual que prometía devolver a los muertos. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por tu hija?, preguntó su abuela una vez. El corazón de Miguel latió con fuerza. Cavar en los secretos familiares, encontrar esos escritos que habían reposado en el olvido, era su única esperanza. Los días siguientes fueron una amalgama de descubrimientos. Miguel encontró viejos textos polvorientos en el desván, letras que danzaban ante sus ojos como fantasmas del pasado. Entonces, las noches se convirtieron en un laberinto de visiones. Sofía correteaba por los campos, riendo, y su voz sonaba como una melodía. Cuanto más soñaba con ella, más irresistible se volvía la idea de hacer el ritual. Pero el pueblo empezaba a mirarlo con desaprobación. Los ojos curiosos, antes amigables, ahora parecían agujas que perforaban su piel. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los susurros se convirtieron en juicios. Está enloqueciendo, decían algunos, otros, con miedo en sus rostros, mencionaban el peligro de desafiar las leyes de la naturaleza. Carla, angustiada, intentaba hacer que Miguel se detuviera. No lo hagas, amor. La pérdida duele, pero el amor es eterno. Sofía vive en nuestros recuerdos, le decía, pero la desesperación de un padre ciega la razón. La tensión crecía, mientras Miguel se aferraba a la última esperanza. Una noche, el viento sopló con fuerza, y un temblor profundo recorrió el campo. Entonces, el ataúd de Sofía comenzó a temblar suavemente, llenando a todos en el pueblo de un silencio atónito. Miguel, con el corazón en la garganta, miró hacia el ataúd, cuestionándose si realmente estaba a punto de recibir un milagro o si sus decisiones lo llevarían a un camino de desolación. La sombra de la dichosa resurrección se alzaba en el aire, lista para cambiarlo todo. El silencio en el pueblo se hizo pesado, como si el aire mismo temiera respirar. Los ojos de Miguel se aferraron a la caja de madera, su mente un torbellino de dudas y esperanza. ¿Era posible, realmente? La vibración continuó, un latido que resonaba en su pecho, invitando a lo imposible. El murmullo del pueblo se apagó, y la atmósfera se cargó de energía pura. Carla, que había permanecido a su lado, dio un paso atrás, atemorizada. Miguel, esto no es un juego. Debemos detener esto antes de que se vuelva más peligroso.
pero las palabras de su esposa no hicieron más que avivar el fuego dentro de él. La imagen de Sofía, con su risa clara y su sonrisa brillante, ocupaba todos sus pensamientos. El recuerdo de su pequeña era un faro en la oscuridad, resplandeciendo con una luz que no se apagaba. Finalmente, con un temblor en las manos, Miguel se acercó al ataúd. La madera crujía y el viento susurraba a su alrededor, como si el universo estuviese a la expectativa. Sofía, susurró, su voz apenas un eco. Con cada sílaba, sentía que la distancia entre la vida y la muerte se desvanecía. Podía casi escucharla, cerca de él. El viento aumentó su fuerza, como si respondiera a su llamado. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Miguel, no. La voz de Carla lo retumbó en sus oídos como un tambor. Él giró rápidamente la cabeza hacia ella, pero era demasiado tarde. Un nuevo temblor recorrió el ataúd, más fuerte esta vez, y la tapa comenzó a abrirse lentamente. El pueblo entero contuvo la respiración. Gente de todas las edades se agolpaba en el cementerio, sus corazones latiendo al unísono, atrapados entre la incredulidad y la esperanza. Las manos de Miguel temblaban, y mientras trataba de mantener la calma, sintió que el miedo y el deseo se entrelazaban en su interior. La tapa del ataúd se movió hasta quedar completamente abierta, y en su interior, un suave resplandor comenzó a emanar. La luz iluminó la cara de Miguel, reflejando su confusión, su amor y su desesperación. Sus ojos se abrieron de par en par mientras observé un movimiento bajo la sábana. Sofía empezó a emerger, su rostro todavía pálido pero con una leve sonrisita que hizo que su corazón estallara en 1000 pedazos. Papá, murmuró, y su voz, dulce como siempre, resonó en su ser. Pero lo que Miguel no sabía era que la resurrección podría tener consecuencias que jamás había imaginado. Miguel, eso no es lo que piensas, gritó Carla, intentando hacer que su amado retrocediera, pero las palabras se perdieron entre el bullicio del pueblo y el clamor de los espíritus. Todo se desbordaba. Miguel se arrodilló, extendiendo las manos hacia su hija, incapaz de comprender la magnitud de lo que había desatado. La luz comenzó a oscurecerse, y un aire gélido recorrió el lugar, como si un mal presagio se acercara en la penumbra. De repente, un grito contundente emergió del fondo del ataúd. No era el de Sofía, sino un lamento oscuro que heló la sangre en las venas de todos los presentes. Miguel se congeló, su corazón latiendo con malestar. Un escalofrío recorrió su espalda y la risa de su hija se desvaneció. La sombra de una presencia aterradora se proyectó en el campo, y en su mente resonó la advertencia de su abuela: hay cosas que no deben ser despertadas. ¿Qué has hecho, Miguel? La voz de Carla se quebró, llenando de terror el aire pesado. Y entonces, antes de que pudiera responder, la sombra se abalanzó sobre él, llevándose consigo el último vestigio de esperanza. La noche apenas comenzaba, y en un giro inesperado, Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que había llamado? El destino de su familia pendía de un hilo, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. La sombra oscura se cernía sobre Miguel, un monstruo de paisajes desconocidos que parecía alimentarse del miedo que emanaba de su ser. La multitud, paralizada, observaba la escena con ojos desorbitados, unos murmurando rezos y otros tapándose la boca para suprimir los gritos que querían escapar. Carla, sus ojos llenos de lágrimas, buscaba la manera de llegar a su esposo, de sacar a su familia de esta pesadilla. Miguel. Su voz sonó quebrada, pero se abría paso entre el terror que la envolvía. Sin pensar, se lanzó hacia él, pero el aire fresco se tornó helado a su alrededor. De pronto, el paisaje se tornó gris, como si cada color hubiera sido absorbido por esa sombra voraz. Cuando la sombra se acercó más a Miguel, se escuchó un eco lejano, como si el viento llevara consigo las risas y gritos de aquellos que habían perdido a sus seres queridos. Sofía, todavía asomando del ataúd, había cerrado los ojos y su sonrisa se había desvanecido.
Con un gesto involuntario, Miguel retrocedió, sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Sofía? Su voz se encontrara entre la esperanza y el horror. La figura de su hija era un rompecabezas incompleto, algo no encajaba. El terror lo invadió cuando comprendió que el brillo de su pequeña no era solo luz, sino también una invitación a lo desconocido. En su mente resonaban las advertencias de su abuela: no puedes jugar con la muerte. Miguel, necesitamos escapar, gritó Carla, ya a su lado, tratando de arrastrarlo hacia la salida. Él, sin embargo, estaba estampado en el suelo, inmovilizado por la mezcla casi hipnótica de amor y terror. Con un movimiento torpe, Sofía levantó la mano, no para tocar a su padre, sino para señalar la oscuridad que se cernía sobre ellos. Papá, estoy bien. Sus palabras eran un eco distante, tembloroso, como si vinieran del fondo del ataúd. Miguel sintió que algo se movía en su pecho, una necesidad de proteger y, a la vez, el ansia de entender. ¿Quién era realmente Sofía ahora? El viento creció en intensidad, soplando hojas secas y polvo del suelo, como si todos los espíritus del pueblo fueran arrastrados a la escena. De repente, un grito robusto resonó en la distancia. Era el viejo de la tienda de antigüedades, que había llegado a advertirles. No lo hagan, no lo hagan. A su lado, varios pobladores comenzaron a murmurar, buscando la manera de alejarse, de proteger a sus seres queridos del horror que se desataba. Se dieron cuenta de que la sombra no solo era una amenaza para Miguel, sino para todos. Con el resplandor de aquel ataúd, algo más había sido liberado, algo que nunca debió despertar, algo que deseaba alimentarse del dolor y la desesperación. Miguel, debes elegir, gritó Carla, su voz era un último hilo de esperanza. Llévala de vuelta. No es ella. No está bien. Miguel miró a Sofía, con su rostro ahora envuelto en una angustiosa expresión. Papá, por favor, ayúdame. Su voz se tornó un susurro, y el terror en su corazón creció. Algo se retorcía en sus entrañas, una decisión enormemente pesada, y su mente rogaba que fuera un sueño del que pudiese despertar. Mientras la sombra parecía gestarse, hinchándose en la penumbra, Miguel hizo un movimiento involuntario hacia Sofía. ¿Podría realmente dejarla ir otra vez? ¿Sería capaz de enfrentar lo que debía hacerse? Detente. No te acerques, gritó Carla, y la urgencia en su voz lo llevó a dudar. Pero ya no había tiempo para dudar. La sombra se acercaba más, y en un instante, Miguel sintió que su decisión se veía reflejada en los ojos de la multitud, cada rostro esperándolo a él. La lucha interna de Miguel se tornó palpable cuando alzó la mirada hacia el ataúd. La pregunta que lo perseguía, el eco de su decisión, resonó en su mente: ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo por recuperar lo que perdiste? Y justo cuando su corazón latía más fuerte, sintió que algo más estaba por suceder. El ataúd comenzó a temblar nuevamente, revelando un secreto aún más profundo y aterrador que lo que había imaginado. La noche una vez más se tornaba oscura, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría Miguel afrontar las consecuencias de su deseo? Miguel sintió que el mundo se detenía. El frío que envolvía la escena no era solo el aire, sino una presión creciente, como si el mismo tiempo se hubiera detenido a su alrededor, esperando a que tomara una decisión. Los ojos de Sofía, llenos de un brillo extraño y atractivo, lo miraban con una mezcla de tristeza y anhelo. Su pequeña estaba allí, y al mismo tiempo no lo estaba. Era como si la sombra misma hubiera extendido sus tentáculos hacia su alma. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó Miguel, su voz un susurro que apenas alcanzó a hacerse oír. La pregunta flotó en el aire, y Sofía se inclinó un poco más hacia él, como si tratara de acercar su esencia a la de su padre. Solo quiero volver a casa, papá. La dulzura de su tono era engañosa, una melodía que contrastaba con el horror del momento. Miguel sintió que se le partía el corazón. Tanta inocencia,
tanta vulnerabilidad. Era su hija, y aún así, había una sombra oculta detrás de aquella mirada. Mientras tanto, la sombra continuaba creciendo, como una tormenta que se preparaba para desatar su furia. Los murmullos de la multitud se convertían en un clamor de voces temerosas. Algunos se taparon los oídos para no escuchar, otros lloraban en silencio, viendo cómo la tragedia se desarrollaba ante sus ojos. Miguel, el ataúd está temblando, gritó Carla, con el rostro pálido y la desesperación dibujada en su semblante. Debes dejarla ir, no sabemos qué podría pasar. Pero Miguel no podía apartar la mirada de su hija. Resultaba difícil creer que algo tan puro pudiera estar asociado con esa oscuridad. Miró a Sofía una vez más y la lucha interna recrudeció en su pecho. La pregunta que antes resonaba en su mente ahora se manifestaba en su corazón con más fuerza, ¿era realmente ella? Sofía, notando su titubeo, parece acercarse aún más, extendiendo sus bracitos como si quisiera envolverlo en un abrazo que borrara todas sus angustias. Papá, estoy aquí, solo déjame salir. En ese instante, el ataúd tembló con más fuerza, sacudiéndose como si algo en su interior intentara liberarse. Un sonido crujiente reverberó en el aire, y el horror se intensificó en la multitud. Algunos retrocedieron, cubriéndose la boca, mientras otros gritaban descontroladamente. No, 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 gritó Carla, dándose una vuelta para enfrentar a la multitud. Esto no es un juego. Hay algo más aquí, algo que no entendemos. Miguel sintió un gran vacío en su estómago. La angustia lo estaba consumiendo. Cada palabra de su mujer era un recordatorio de que una elección aquí podría ser fatal para todos. Sin embargo, el ver a Sofía indudablemente ahí, su hija, con su esencia tan familiar, lo mantenía atado a su lugar. El ataúd, entonces, se abrió de golpe. Una luz cegadora salió de su interior, envolviendo todo a su alrededor. Miguel se sintió atraído hacia aquella resplandeciente figura que emergía, un ser de luz y sombra. El eco de risas infantiles resonaba en el aire, mezclándose con un sonido de hojas susurrantes. ¿Era eso lo que había despertado? Miguel, aparta la mirada, gritó el viejo de la tienda de antigüedades, pero las palabras llegaron demasiado tarde. En ese momento, la figura reluciente pareció hacerse uno con el aire, transformándose en una imagen etérea que colisionaba con la sombra oscura que aún dominaba. Miguel, gritó Sofía, y las emociones que giraban en su interior se tornaron en desesperadas súplicas. ¡Ayúdame! El corazón de Miguel se desgarró, y en ese instante, comprendió que lo que estaba sucediendo iba más allá de lo que los ojos podían ver. Había una conexión más profunda, un precio a pagar por cada segundo en que el tiempo se extendía como un chicle bajo el sol. Y justo cuando el enfrentamiento entre luz y oscuridad alcanzó su clímax, una voz resonó más allá de la tempestad, como un eco que traía consigo la esencia de todas sus dudas. ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad, Miguel? ¿Lo que significa verdaderamente perder? Con el espíritu sumido en un torbellino de emociones encontradas, Miguel se dio cuenta de que su tiempo se había agotado. La decisión que había estado evitando era crucial, y al asomarse de nuevo al ataúd, comprendió que sería él quien decidiría si el amor sería suficiente para vencer a la oscuridad, sin saber qué camino elegir. Solo pudo fijar su mirada en la luz y esperar que el destino se revelara. La luz que emergía del ataúd se intensificó, iluminando todo a su alrededor con un resplandor que parecía purificar cada sombra en la habitación. Miguel, atrapado entre la esperanza y el terror, alargó la mano. Sofía, murmuró, sintiendo que el amor por su hija era la única respuesta posible a la locura que se desenvolvía ante sus ojos. Papá, ven, instó Sofía, con una voz que era a la vez melodiosa y aterradora. Cada palabra parecía estar cargada de un poder desconocido que lo atraía hacia ella. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, como si se sintieran amenazadas por esa luz brillante que le daba forma.
Miguel sintió un fuerte zumbido en sus oídos, como si el universo le gritara que eligiera. ¿Y si no eres realmente ella? La pregunta sacudió sus entrañas, casi como una advertencia. El murmullo de la multitud se fue haciendo más tenue mientras el momento se volvía cada vez más difuso. Miguel miró a la gente a su alrededor, sus rostros marcados por el miedo y la incertidumbre, buscando respuestas, buscando consejo. Pero, en su desesperación, no encontró más que rostros perdidos, igual que él. De repente, un estallido de energía sacudió el aire, y una risa profunda resonó en su mente. Déjala salir y todo cambiará, era un susurro, una promesa sombría que provenía del ser de luz. Miguel sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo, y el futuro y el pasado se convertían en un solo hilo del que colgaba su elección. Aquel hilo se estiraba, amenazando con romperse. No puedo arriesgarme, murmuró, aún sintiendo la tirantez en su pecho crecer como un nudo inquebrantable. La imagen de Sofía se volvía cada vez más distorsionada, su sonrisa se convertía en una mueca que le desgarraba el alma. Cada segundo que pasaba parecía multiplicar su desesperación. Eres solo un recuerdo, gritó Miguel, tratando de aferrarse a la claridad que seguía desvaneciéndose. La sombra a su alrededor parecía tomar fuerza, como si en su duelo por el alma de su hija, estuvieran a la vez luchando por la suya. La luz del ataúd estalló en fragmentos como un espejo roto, y cada trozo que caía iluminaba visiones de su vida juntos, ella risas, sus abrazos, el calor de sus manos en su rostro. No puedo dejarte, gritó Miguel, sintiendo que algo en su interior empezaba a cambiar. Esa conexión que siempre había tenido con su hija era más fuerte que cualquier oscuridad que pudiera intentar absorberlo. Sofía se proyectó hacia adelante, el rostro lleno de angustia. Papá, no los dejes ganar. Te necesito. Las sombras giraron y comenzaron a intentar acercarse a ella. Miguel, en un momento de claridad, levantó la mano con resolución y gritó, no. No te llevarán. Siempre serás mi hija. En un instante, todo pareció estar en suspenso. Las sombras que emergían de la tumba chocaron contra la luz y se evaporaron como el humo. Sofía, llena de luz pero con una tristeza profunda, se rezagó mientras el brillo comenzaba a desvanecerse. No me dejes, clamó, mientras la luz se desvanecía, llevándola a la penumbra. Miguel sintió que el templo a su alrededor temblaba. El ataúd nuevamente se cerraba, pero no sin antes dejar una imagen grabada en su mente. La esencia de Sofía lo atravesaba como una corriente, y en su último grito, pudo sentir la calidez de su amor entremezclándose con la creciente oscuridad que buscaba engullirlo. El silencio se apoderó del lugar. No había risas, ni murmullos, solo un vacío ensordecedor. Miguel cayó de rodillas, consciente de que había tomado una decisión. Pero, al mismo tiempo, el eco de la voz que había escuchado antes resonaba en su mente. ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad? Esa pregunta regresaba como un eco interminable. Ahora no solo se trataba de su hija, había algo más en juego, y el reloj había comenzado a girar de nuevo. La verdadera lucha apenas comenzaba. Mientras Miguel se ponía de pie, un escalofrío recorrió su espalda. La oscuridad no había desaparecido, solo se había disfrazado. ¿Qué es lo que realmente perdiste, Miguel? Y, más importante aún, ¿qué estás dispuesto a arriesgar para recuperarlo? Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, ya sin certeza de lo que le esperaba, Miguel sintió que su viaje estaba lejos de terminar. Miguel se aferró a la decisión que había tomado, pero el eco de las preguntas lo rondaba como un lobo acechante. El aire a su alrededor estaba denso, enredado con los recuerdos de su hija y las sombras que aún parecían querer atraparlo. Se obligó a levantarse, a moverse, aunque su corazón parecía estar anclado al suelo. ¿Qué tengo que hacer?, se preguntó en voz baja, mientras su mirada se deslizaba por el templo. Las velas temblaban, como si también ellas sintieran la inminente verdad.
Se dirigió hacia la puerta, sintiendo cada paso como un latigazo de la incertidumbre que lo acechaba. Miguel sabía que podía regresar en cualquier momento, que podía dejarlo todo atrás. Pero la imagen de Sofía lo mantenía firme, y a la vez, lo angustiaba. Fue entonces cuando una luz parpadeante a su izquierda atrajo su atención. Un antiguo libro, con un diseño delicado en su portada, parecía emitir un halo plateado. Sin pensarlo, se acercó, sintiendo una extraña conexión con el objeto que lo observaba pacientemente. Lo tomó entre sus manos, y un escalofrío lo recorrió al abrirlo. Las páginas estaban llenas de símbolos y escritos en un idioma que apenas podía comprender. Sin embargo, una frase se repitió insistentemente, resonando en su mente: la verdad es un sacrificio. Miguel, sintiendo que el contenido lo llamaba, empezó a leer en voz alta las palabras que su corazón reconocía, aunque su mente no. Cada sílaba que pronunciaba golpeaba su pecho como un tambor. La sensación se intensificaba, bosquejo de un ritual que prometía la reunificación con el alma de Sofía. La voz resonante que había escuchado antes se sumó, repitiendo aquellas palabras como un canto: la verdad es un sacrificio. De repente, el templo empezó a temblar. Polvo y escombros cayeron del techo, y las velas ardían más intensamente, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Miguel sintió que el tiempo se detuvo, y tuvo la certeza de que debía seguir adelante. Una fuerza interna lanzó su voz más allá del miedo. Lo haré. Haré lo que sea necesario. Volvernos a reunir. La última palabra salió de su boca como una explosión eléctrica. En ese instante, escuchó un estruendo seco. La tapa del ataúd comenzó a romperse, resonando con la misma energía que había llenado el espacio. Miguel retrocedió, los ojos abiertos de par en par mientras observaba cómo una grieta surgía en la madera. Vio una sombra oscura emerger, como si alguien o algo quisiera liberarse de su prisión. Las imágenes terroríficas de lo desconocido se apoderaron de su mente, luchando contra la esperanza que había encendido en su corazón. Entonces, en medio de la penumbra, una figura familiar tomó forma. Una risa melodiosa, la misma que había anhelado, resonó en su mente. Papá, siempre supe que volverías. Pero algo no estaba bien. La luz que emanaba de su hija se debatía entre el bien y el mal, mientras las sombras intentaban arrastrarla de nuevo. Miguel se sintió dividido, deseando correr a sus brazos y, a la vez, atrapado por un terror palpable. ¿Sofía? No. Es un engaño, gritó Miguel, aunque una parte de él deseaba creer. Las sombras comenzaron a girar en torno a su hija, retorciéndose y alimentándose de su brillo. Con el corazón desgarrado, Miguel entendió que esta batalla por el alma de Sofía era más que un enfrentamiento físico. Era una lucha de verdades y sacrificios, de enfrentar lo que había quedado oculto en su propio espíritu. Mientras luchaba por mantenerla a salvo, una pregunta se formó en su mente: ¿qué precio está dispuesto a pagar por su hija? Con el ataúd convulsionando y la figura de su hija desvaneciéndose, Miguel sintió que el momento decisivo se acercaba. La lucha que libraría no solo era contra las sombras, sino contra sus propios miedos. La puerta del templo se cerró de golpe, atrapándolo en ese rincón oscuro. ¿Podría descifrar la clave para salvar a Sofía antes de que fuera demasiado tarde? ¿O se perdería en la oscuridad junto a las sombras que lo acechaban? La respuesta estaba cerca, pero el tiempo se agotaba. La presión en el pecho de Miguel se intensificó. Las sombras danzantes a su alrededor giraban con furia, como un torbellino de desespero. El eco de la risa de Sofía se mezclaba con los susurros de las sombras, confundiéndolo. Con cada parpadeo, la figura de su hija se desvanecía más, como un recuerdo que se escapa de las manos. Sofía, gritó, su voz resonando en las paredes del templo. El aturdidor eco fue absorbido por la negrura, como si todo el lugar rechazara su desesperación. Miguel se sintió atrapado. La luz de Sofía, tan brillante, se estrechaba mientras las sombras la reclamaban. ¿Qué debo hacer?
Se preguntó en un susurro, presa de la angustia. El antiguo libro seguía en sus manos, su llamado resonando como una melodía lejana, casi olvidada, miró los símbolos en las páginas con nuevos ojos. Si la verdad era un sacrificio, ¿qué significaba eso para él? Un sufrimiento inevitable, o quizás, una entrega total de su propio ser. Recordó los tiempos felices con su hija, las risas y abrazos, y comprendió que no podía dejarla en manos de esas sombras. No te llevarán, gritó Miguel de nuevo, como si esas palabras pudieran romper la cerrazón de la oscuridad. Una ráfaga de valor recorrió su cuerpo mientras se acercaba al ataúd, la presencia de Sofía irradiando esperanza entre la tormenta de sombras. El ataúd seguía temblando, emitiendo un sonido sordo, como un corazón latiendo desde el más allá. Miguel se agachó y apoyó sus manos sobre la madera desgastada, buscando contacto, buscando la conexión que le permitiera cruzar la frontera entre los mundos. Sofía, soy yo. Siempre estaré contigo, gritó, cerrando los ojos en un intento de enfocar su mente. Las palabras comenzaron a fluir, los fragmentos del antiguo texto desequilibrándose en su mente y entrelazándose con recuerdos. La verdad es un sacrificio. De pronto, el murmuro de las sombras creció. Era un lamento, un grito helado que prometía el fin. Miguel sintió que su piel ardía, y una imagen punzante apareció ante sus ojos. Claras como el cristal, las visiones de un futuro sin Sofía comenzaron a formarse en su mente, el vacío, la soledad, el arrepentimiento. Se dejó llevar por la marea emocional, comprendiendo que debían luchar juntos, incluso en la adversidad. Sofía. Quédate fuerte, por favor. Ahora más que nunca. Fue entonces cuando notó un brillo dentro del ataúd. Un rayo de luz que parecía luchar contra la oscuridad. Miguel sintió como si su corazón saltara. La figura de su hija, aunque frágil, comenzó a renacer entre las sombras, una lucha que hacía eco de su valentía. Papá, no te rindas. Su voz llegó con suavidad, como si estuviera cerca. Las sombras, alimentadas por el miedo, retrocedieron un instante. Miguel aprovechó esa oportunidad. Abrió el libro de par en par y, con fuerza renovada, comenzó a recitar las palabras que había leído. Su voz tomó un nuevo tono, resonando con convicción. La energía creció en el templo, un resplandor de fuerza en medio de la oscuridad, y entonces, un grito desgarrador rompió el aire. Miguel sintió que algo se desencadenaba, como un estallido de energía pura. Las sombras comenzaron a disolverse, pero no antes de que oyeran la advertencia de un susurro ominoso. Tu sacrificio será el fin. Resonó en sus oídos, una advertencia sombría. Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿A qué se refería? ¿Qué tendría que perder? Tenía que encontrar la respuesta. En ese torbellino de luz y sombras, comprendió que cada decisión tiene un peso, y algunas son más pesadas que otras. A medida que las sombras se desvanecían, el ataúd comenzó a abrirse lentamente, dejando entrever una luz intensa que desbordaba esperanza, pero Miguel aún no estaba seguro de lo que vendría. La batalla no había terminado. ¿Podría soportar el precio del sacrificio que le esperaba? Y lo más inquietante, ¿podría realmente reunirse con su hija, o perdería todo en el intento? La respuesta parece estar justo al otro lado del velo. El ataúd se abrió lentamente, revelando una luz que pulsaba, cálida y viva, como el latido de un corazón. Miguel sintió que su respiración se calmaba, pero su mente seguía atrapada en una tormenta de dudas. ¿Qué se escondería tras esa luz? ¿Estaría realmente Sofía allí, esperando por él, o era otra trampa de las sombras? Mientras un torrente de pensamientos cruzaba su mente, el sonido del templo se transformó. Las sombras que antes gritaban y se retorcían comenzaron a desvanecerse en susurros apagados, como si el viento las estuviera llevando lejos. La luz del ataúd destelló con un brillo que iluminaba el espacio, cada rincón del templo parecía cobrar vida, y las figuras sombrías ya no eran más que ecos de miedo. Papá.
La voz de Sofía resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más clara. Miguel dio un paso hacia adelante, su corazón acelerándose. La luz aumentaba, envolviendo todo a su alrededor. Estoy aquí, por favor no te detengas. Necesito que luches por mí. Esa súplica, esa chispa de esperanza, avivó un fuego en el pecho de Miguel. No podía permitir que las sombras lo derrotaran de nuevo. Sentó la determinación en su corazón y comenzó a avanzar hacia el ataúd. Este pulsaba como si respondiera a cada latido, como si sintiera su presencia. Sofía, estoy aquí. Te prometo que no te dejaré. Con cada palabra, la fuerza que Miguel sentía crecía. Sabía que debía tener fe, no solo en el poder del antiguo libro, sino también en su amor por su hija. Un amor que podía superar cualquier oscuridad. De pronto, un súbito viento surgió. Las sombras parecían levantarse una vez más, envolviendo el espacio con su frío aliento. Tu sacrificio será el fin, el eco resonó con rabia. Miguel pudo sentir como el aire se tensaba, como si lo que estaba a punto de suceder era inevitable. No. Tu amenaza no significa nada para mí, gritó, y las palabras salieron de su pecho con una fuerza renovada. Comenzó a recitar de nuevo el texto antiguo, con una voz más poderosa que nunca, como si estuviera invocando cada fibra de su ser. Las sombras titubearon un instante, pero luego comenzaron a girar violentamente, tratando de arrebatarlo. Miguel cerró los ojos. Imaginó a Sofía, su risa, su abrazo. Un torrente de amor lo envolvió, y en ese momento comprendió, el sacrificio no era solo el dolor que podría sufrir, era también la lucha que estaba dispuesto a emprender por el bien de su hija. El ataúd brilló intensamente, una luz cegadora que parecía retar a las sombras. Miguel se atrevió a abrir los ojos, y lo que vio lo dejó sin aliento. Sofía estaba allí, su imagen emergía de la luz como un símbolo de todo lo que él había amado. Pero también había algo más, un velo delgado que la separaba de la realidad. No puedo permanecer aquí mucho tiempo, dijo Sofía, su voz llena de intensidad. El sacrificio que se exige es tuyo. Tienes que elegir. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué significaba eso? ¿Qué debía hacer? La angustia en su pecho amenazaba con consumirlo, pero también la urgencia de actuar. El tiempo se acababa. ¿Qué tengo que sacrificar, Sofía? Voy a luchar por ti. Le gritó, pero la luz alrededor de su hija comenzaba a oscurecerse, como si la realidad estuviera tirando de ella de nuevo. No puedo resistir mucho más. Confía en lo que sientes. Lo que amas puede ser la clave. En ese instante, Miguel comprendió que el verdadero sacrificio sería dejar parte de sí mismo para traer de vuelta a su hija. Su corazón latía furiosamente mientras se preparaba para el inevitable paso. El terror y la esperanza se entrelazaron en su pecho. ¿Estaba realmente dispuesto a pagar el precio? ¿A perder una parte de su alma por recuperar a Sofía? La oscuridad danzaba regresando, y el grito de advertencia resonó en su mente: tu sacrificio será el fin. Con el alma en la mano, Miguel se aferró a su resolución. No podía escapar del destino, pero sí podía enfrentarlo. Sabía que la respuesta estaba justo al otro lado del velo, y que el sacrificio que debía hacer podría cambiarlo todo. Más luces comenzaron a dibujarse en la oscuridad, y en su mente, una pregunta latente se hacía más fuerte: ¿qué estaba realmente dispuesto a perder por amor? Esa respuesta podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. La luz que emanaba del ataúd parecía cobrar vida propia, iluminando el templo en un destello de oro y plata, dándole forma a las sombras que se retorcían como serpientes aterradas. Miguel, sintiendo el calor abrasador de la luz, cerró los ojos un momento más, permitiendo que las palabras de Sofía reverberaran en su mente: lo que amas puede ser la clave. Su amor por ella, tan profundo e inquebrantable, era su brújula. Pero, ¿qué sacrificio se requería? Al abrirlos de nuevo, se dio cuenta de que el pesado aire lo oprimía.
La oscuridad parecía estar más viva, girando en torno a él con una furia renovada. Con cada respiración, su corazón golpeaba con fuerza, resonando en su pecho como un tambor de guerra. Sabía que, para luchar, debía estar completamente presente, pero la imagen de Sofía ya comenzaba a desvanecerse entre las luces danzantes. Sofía. No te vayas. Miguel extendió su mano hacia ella, sintiendo cómo la distancia se hacía más grande. La luz que la rodeaba temblaba, temía sucumbir a la penumbra. Enfrentó sus propios miedos, comprendiendo que tenía que hacer algo más que solo invocar palabras del antiguo libro. Había que actuar. Eres mi razón, exclamó, el eco de su voz resonando como un canto en el vasto templo. No puedo permitirme perderte de nuevo. ¿Qué debo entregar? Se sentía acorralado por la presión de la oscuridad, pero al mismo tiempo, una chispa de claridad surgió dentro de él. Se atrevía a perder su propio ser por el bien de su hija, las sombras rieron, burlonas, como si quisieran consumir su determinación. Tu sacrificio será el fin, susurraron, desplazándose con un equilibrio y dejando una estela de miedo a su paso. Miguel apretó los dientes, desafiándolas. No podían arrastrarlo de regreso a la desesperación. La luz del ataúd brilló intensamente una vez más, y en su interior, Miguel sintió que la respuesta lo aguardaba. En un acto de valentía, cerró los ojos y recordó los momentos felices junto a Sofía, sus risas compartidas, sus sueños, las promesas entregadas. Allí, su amor se transformó en un ancla, y con ello, una idea luminosa surgió en su mente. Dame fuerza, Sofía, murmuró con fervor. Estoy listo para hacer lo que sea necesario. Miguel, sintiéndose ahora más seguro, dio un paso decidido hacia el ataúd. La luz pulsante parecía querer abrazarlo, y mientras lo hacía, sintió algo esencial desprenderse de él. No solo era su vida lo que podía ofrecer, era su esencia, su alegría, lo que le daba sentido a su existencia. Las sombras comenzaron a reposar, desconcertadas por su coraje inesperado. No, no puede, se quejaron, sintiendo su poder menguar. Tu sacrificio te destruirá quizá, dijo Miguel con convicción, pero nunca estaré fuera de control al amar. Te enfrentaré con todo lo que soy. Sintió como una corriente de energía lo recorría, desde su pecho hasta cada punta de sus dedos. El ataúd comenzó a vibrar, enviando ondas de luz por todo el templo. Aquel aliento vibrante le dio vida. Sofía. Regresa a mí, gritó, y como si la misma luz le respondiera, una imagen inconfundible se formó en el brillo. Sofía, su rostro lleno de esperanza y amor, emergía de aquel resplandor, y, por primera vez en mucho tiempo, el espacio se sintió en paz, pero Miguel sabía que el tiempo era limitado. ¿Qué más necesitas de mí?, preguntó, sintiendo como su corazón se encogía ante la idea de perder más de sí mismo. No puedo quedarme mucho más, dijo ella, su voz resonando y desvaneciéndose. Solo confía en tu sacrificio, papá es más que solo dolor, es amor que trasciende todo. Y entonces, mientras el sueño de la luz y la oscuridad se intensificaba, Miguel dio un salto de fe hacia el ataúd. Cuando sus manos tocaron el frío metal, un estruendo resonó en todo el templo. Las sombras, ahora furiosas, intentaron apresarlo, pero ya era demasiado tarde. Miguel sabía que estaba a punto de descubrir el verdadero significado de su sacrificio, lo que estaba dispuesto a dejar, y lo que eso significaría para él y para Sofía. Mientras su mundo giraba en un descontrol oscuro, una pregunta final lo atravesó: ¿sería este el acto que cambiaría su destino o el que sellaría su final? El ataúd comenzó a temblar aún más, y entonces, un destello brillante estalló en su interior. La última imagen que tuvo en mente era la sonrisa de su hija antes de que todo se envolviera en luz. ¿Era ese el final o un nuevo comienzo? La luz estalló, tan intensa que Miguel tuvo que cerrar los ojos. Un eco profundo resonaba en su pecho, una vibración que le hablaba de transformación y liberación.
Cuando la luz finalmente se desvaneció, se encontró en un espacio etéreo, un lugar donde el tiempo no existía. Allí, flotando entre las corrientes de energía, vio a Sofía. Su hija estaba rodeada de un resplandor suave, y su sonrisa, aunque tímida, parecía irradiar paz. Papá, la voz de Sofía sonaba clara como en sus memorias, pero había una profundidad en ella que Miguel nunca había escuchado antes. Cuando la mirada de su hija se posó en él, sintió que su corazón se llenaba de una calidez abrumadora. Lo has logrado. Miguel sintió el peso de su sacrificio. Había entregado más que su miedo. Había dejado parte de su esencia, de su alegría, para que Sofía pudiera regresar. La realidad de lo que había hecho comenzaba a cobrar vida en su mente. Sofía, ¿estás bien?, preguntó, su voz temblando entre la incertidumbre y la esperanza. Yo estoy bien, papá. Gracias a ti. Sofía dio un paso hacia él, y Miguel sintió el impulso de correr hacia ella, de abrazarla hasta que se fusionaran en uno. Pero sabía que este lugar era diferente. Este era un cruce entre mundos, un lugar donde las decisiones tenían consecuencias, donde los sacrificios eran reales. No puedo quedarme, dijo Sofía con tristeza en su voz. Mi tiempo aquí es limitado, pero quiero que sepas algo, siempre estaré contigo en tu corazón. Nunca me iré de verdad. Miguel sintió como su pecho se constriñó. No quería perderla de nuevo, no después de haber luchado tanto. No estaba preparado para esto. Merecemos estar juntos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, cálidas y abundantes, mientras el dolor y la alegría se entrelazaban en su ser. Te encontré en mi lugar, papá, respondió Sofía, su voz ahora casi un susurro. El sacrificio que hiciste no fue en vano. Te necesitaba fuerte, y ahora lo eres. La luz que trajiste de regreso a mí no se apagará. La multitud de recuerdos comenzó a fluir en la mente de Miguel, imágenes de los momentos felices, risas, abrazos, juegos bajo el sol. Todo lo que había querido proteger. Con cada madre de su vida, se sintió más en paz, en armonía con su elección. Siempre estarás conmigo, en cada rayo de sol, en cada ola del mar, prometió. Sofía sonrió, y el brillo a su alrededor se intensificó, iluminando el espacio. Ese es el camino, papá. Transforma tu dolor en amor. Me enseñaste a vivir, así que ahora también debes aprender a dejarme ir. Eso es lo difícil, pero también es lo más bonito. La luz comenzó a envolver a Sofía, elevándola suavemente mientras ella retrocedía. Miguel luchaba por mantener su mirada en su hija, temiendo que la perdería de nuevo. Por favor, Sofía. No me dejes. Su voz resonó en el espacio, un eco desgarrador, pero ella sonrió con calidez. Siempre estaré contigo. La luz siempre encontrará su camino a casa. Y antes de que Miguel pudiera procesar sus palabras, la luz estalló en un resplandor aturdidor, y Sofía se desvaneció, llevándose consigo parte de su dolor y desesperación. De repente, Miguel se encontró de regreso en el templo. Las sombras que habían amenazado su existencia ahora eran solo fragmentos que desaparecían en el aire. El ataúd estaba de nuevo cerrado, y el silencio lo rodeaba como una manta acogedora. Esa noche, mientras el pueblo se despertaba de la pesadilla, se acercó al campo donde habían enterrado a Sofía. Allí, con la luna iluminando su rostro, sintió la brisa suave y familiar. Te amo, Sofía, susurró. Siempre estarás en mi corazón. La comunidad lo miraba con sorpresa, pero Miguel estaba en paz. Comprendía que, aunque había perdido a su hija físicamente, había ganado un nuevo propósito. Viviría para honrar su memoria, para transformarse en la luz que ella siempre había sido. Y así, con una sonrisa en el rostro, Miguel se volvió hacia el pueblo. Era hora de continuar, de sanar y de recordar que, a través del dolor, siempre podría encontrar la luz. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo cuenta.